Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este su nuevo programa, donde semana a semana le llevamos temas de su interés, temas de que a petición de ustedes nosotros hacemos todo lo humanamente posible por llevarles temas de su interés. De hecho, el día de ahora tenemos un tema que sonaba mucho en Desahogo, nos mandaron muchos mensajes y la gente nos pedía que hiciéramos justamente esta entrevista, porque con esta entrevista yo sé que a más de algunos los vamos a teletransportar allá por los 70s, 80s, en donde el día de ahora le traemos una persona que en verdad fue ícono de Gotera, es ícono de Gotera, y aparte de eso, pues también incidió, quieras o no, en la historia de Gotera. Recordarles y recargarles, amigos, que no estamos en el set de nosotros, estamos en Honduras, estamos en Choluteca, y pedirles disculpas a los amigos que han estado conectándose con nosotros porque hemos tenido muchos problemas de internet. La verdad que hay cositas que no están en la mano, pero en el camino se van a ir corrigiendo. Gracias por ser constante con nosotros y espero que esta entrevista sea de su agrado, que ¿cómo se llama? Les desbloqueemos recuerdos, y es para ustedes esta entrevista, así que disfruten, gócenla, no sin antes mencionarles que este programa es gracias a Taller Industrial La Obra, Papelería Origami, y por supuesto al taller Super Service y Lenny Sandwich Sub, los mejores sub de San Francisco Gotera. Y como tú lo decías, Noé, estamos en la bella ciudad de Choluteca, en el hermano país o vecino país de Honduras, y pues estamos como Desahogo sin fronteras ahora, señores, llevándole este tipo de información desde acá. Y si a usted es amante de la música, del teatro, de las buenas épocas o está en la diáspora y se recuerda de alguno de los docentes que tuvo en la escuela unificada, o a este personaje que lo vio en el cine Morazán, en el círculo estudiantil o caminando en las calles de San Francisco Gotera, pues quédese con nosotros, le traemos esta historia de Desahogo Podcast. El día de hoy ha viajado hasta acá, hasta Choluteca, y pues para presentarles a don Santos Tito Guzmán Ortiz. Y bueno, muchísimas gracias, don Tito, por abrirnos las puertas de su casa y brindarnos esta entrevista. Créame que para Desahogo Podcast y para San Francisco Gotera es un honor que puedan estarlo viendo, que está vivo, que está sano y sobre todo pues con la buena disposición de colaborar en este proyecto que se llama Desahogo Podcast. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy agradecido que hayan venido hasta esta ciudad para poder llevar alguna información sobre lo que yo he podido hacer durante el trayecto de mi vida. Excelente. Excelente, don Tito. Bueno, vamos a iniciar, y por lo que estamos acá, mucha gente le recuerda con cariño, como lo decía mi colega Noé, le recuerda con mucho cariño por todas esas clases de teatro y todo eso, pero vamos a entrar en materia y nos gustaría pues conocer cómo fueron sus inicios, sus raíces, para que todas las personas que probablemente lo conocen a usted en persona, pero no conocen qué hay detrás de don Santos Tito Guzmán. Bueno, yo nací en un lugar que se llama Montemayor, es un lugar que colinda entre Santa Rosa de Lima y Sociedad, entre las fronteras, ahí donde está la mina San Sebastián, ¿verdad? De ahí pues viene mi origen. A la edad de 6 meses mis padres me trasladaron a Gotera y ahí pues fue donde crecí y me di pues a conocer con mucha gente. Tuve la dicha de que siempre tuve la mayor parte de personas amigables a mí, eran las personas mayores, ¿verdad?
los hermanos Meléndez, los Reyes, doña Santos Parada, la mamá de don Santos Parada, toda esa gente que vivía ahí, los Pinel, toda esa gente, los Tarros, ¿se acuerdan ustedes de unos que les decían los Tarros? Y bueno, de ahí, toda esa gente, pues había cantidad de gente, los Sánchez, ¿verdad? Como Arturo Sánchez, Aristides Sánchez y toda esa gente que vivía ahí, Mauricio Pinel, ¿verdad? Todo eso. Y todos los don Inés González, doña Polita, toda esa gente mayor también me conocía, porque yo empecé a ganarme la vida vendiendo periódicos. Okay. A la edad de 8 años yo ya salía por las calles de Gotera corriendo, gritando el diario de hoy, ¿verdad? O la prensa gráfica. Uno lo distribuía don Daniel Díaz, el diario de hoy, y la prensa gráfica la distribuían donde don Florentín Meléndez. Y ahí ellos me daban a mí un parte de esos periódicos para que fuera a vender, para que me pudiera agenciar algunos centavos para vivir. Y así pues fui creciendo ahí, ¿verdad? Algunas veces tuve que ir a buscar, digamos, allá en la parte del campo, habían unos carbonales por ahí, entonces cortábamos los trocitos de madera, así, y hacíamos los terciecitos de leña y se los íbamos a vender a los reos a la penitenciaría. Qué interesante. Ellos cocinaban con esos palitos, ¿verdad? Me daban 10 centavos por el terciecito de leña, ¿verdad? Y con eso yo ya me ayudaba, ¿verdad? Pero fuimos creciendo poco a poco ahí, y ahí, pues ahí en el trayecto conocí toda la gente de mi pueblo, ¿verdad? Wow. Es difícil poderlos mencionar porque está, ¿verdad? Pero conocí a toda la gente del pueblo y la mayor parte de mi gente de esa época me conoció a mí, ¿verdad? Luego, pues, como a la edad de unos 12 años, muere mi madre y entonces vino un descontrol en la familia y hubo un momento en que prácticamente nos quedamos sin vivienda. Y entonces yo recurrí a una señora que se llamaba Lolita López para poder dejar ahí a mis 2 hermanas hembras, ¿verdad? Y mis otros 2 hermanos me los llevé, y la señora Ángela Iglesias, la mamá de Abelino Iglesias y de Popo, ella me dio albergue ahí en su casa, me dio un lugarcito donde poder, y ahí. Luego, estando por ahí, pues me consiguieron un trabajito en el cine Morazán, era diputado don Inechito González, él me consiguió esa plaza, y ahí comencé a trabajar, y ahí, estando ahí, empezamos a formar el grupo de teatro ahí en el salón parroquial de ahí. Había un sacerdote de apellido Crispin, y ese nos ayudó. Ahí pues empezamos la tarea del teatro. La idea mía era yo estar en el escenario actuando. Pero el problema que se dio fue que todos los integrantes del grupo dijeron no, que Tito sea el director, y entonces a mí me tocó ser el director. Y entonces ya no era yo el que actuaba, sino que solo me tocaba estar preparándolos a ellos para dirigir. Pero usted en su momento, don Tito, sí subió al escenario. Es que como yo era el comodín. Ok. O sea, cada vez que alguien faltaba, yo tenía que saberme ese papel de punta a punta, porque yo lo tenía que hacer, porque no había otro. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces, pero sí hice muchos, ¿verdad? Bueno, la vida del arte es muy bonita porque uno vive un montón de vidas, no solo vive una. Yo viví la vida yo fui Pilato y viví esa época de allá, ¿verdad? Yo fui abogado, médico, anciano, fui un pobre que anda en la calle, ¿verdad? Y todos esos personajes, imité a Cantinflas, hice mimos, o sea, pantomimas, hice cantidad de cosas, y eso, cada cosa que uno hace la tiene que vivir, ¿verdad? Cada cosa que encarnarse en el personaje, porque si no uno no se si no interpreta el personaje, no puede persuadir al público de lo que está viendo. Entonces uno tiene que hacer creer al público que lo que está viendo es real,
allá en el escenario. Y eso es lo que hacemos. Eso interesante, es lo que, muy interesante. Interesante. Entonces hay una historia grandísima en Gotera de tanta gente que pasó por ahí en ese grupo de teatro. Luego, al estar ahí en esa lucha con ese grupo de teatro, nunca tuvimos patrocinadores ni nada, sino que nos sosteníamos con lo que cobrábamos por las entradas cuando nos asociábamos con los centros educativos y nos repartíamos la mitad de la ganancia. De Sábado Podcast le dice. Entonces, así. Pero luego en eso vino, abrieron la escuela unificada y entonces llegó un profesor que se llamaba Toño Turcio y me dijo, mira, fíjate que queremos formar un grupo de teatro ahí en la escuela unificada. Y empezaron a formar y formaron varios clubes. Ahí trabajó Avelino también como sastre, ¿verdad? Por cierto, quiero enviarle un saludo a la familia Iglesias, en especial a don Avelino, a sus hijos, pues son mis vecinos. Un saludo a todos ellos que estamos aquí pues compartiendo con don Tito. Y entonces, bueno, me lleva, empecé a trabajar a don Oren también en la escuela, pero a los 6 meses de estar trabajando todos como instructores, el profesor Solís, ¿verdad? Santiago Solís, solicitó que nos dieran alguna recompensa al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y entonces nos pagaban un salario de un peón de camino. A todos los instructores nos pagaban un salario de un peón de camino. Y teníamos que ir a cobrar hasta San Miguel haciendo cola con todos los que eran de los que trabajaban en la carretera. Bueno, pero ahí pasamos. Y así. Luego después vinieron y me solicitaron el trabajo en el círculo y empecé a trabajar en el círculo, ¿verdad? En el círculo, don Tito, disculpe que le interrumpa, siempre era la línea del teatro. Sí, en el teatro, sí. O sea, cuando yo trabajé en el cine, trabajé un tiempo y luego me pasé a trabajar al hospital, ¿verdad? Cuando ya trabajaba en el hospital fue que comencé a trabajar en la escuela, daba 2 horas clases y luego salía a las 5 y a las 6 de la tarde ya tenía que estar en el círculo impartiendo otras 2 horas clases. Muy bien, papá. Ese es un verdadero emprendedor. Ahí estábamos, ¿verdad? Trabajando y todos los grupos. Por ahí tengo unas fotografías donde estoy en el cine y estoy haciendo un gesto. Estoy haciendo un gesto, ¿verdad? Porque el cine está a reventar, el cine Morazán. En sus épocas. Creo que en cuanto a cuestiones artísticas, yo fui el único que llené el cine hasta reventar. Don Tito, ¿se recuerda usted alguna de las obras más famosas que tuvo? Mire, ahí presentamos una que se llama Las Drogas para ser madre y lo demás estaba compuesto con música, con fonomímicas, con danzas, o sea, todo o sea, siempre lo que yo siempre hice fue montar un espectáculo de variedades, no una sola cosa, un espectáculo, y eso le gustaba a la gente, ¿verdad? Eso le gustó a la gente, que se montara un espectáculo de variedades. Y también a los que actuaban, porque a algunos no les gustaba la actuación así, en hacer personajes, pero sí les gustaba mucho la fonomímica, la danza, y entonces los mimos. Ahí los mimos y ahí los aprovechaba. Entonces, ¿tuvo alguna obra llamada Rambo? No. Ok. No. Tuve, hay una cantidad de obras, El Padre y su Hijo, bueno, es que hicimos Edipo Rey. Don Tito, ¿y esas obras eran presentadas una vez a la semana o al no, la cartelera de cine? ¿O cómo ¿Cómo funcionaba lo del teatro? No, es que el teatro no se puede preparar tan fácil. Por ejemplo, para poder montar una obra y que tenga la calidad para que pueda el actor persuadir al público para que le agrade el trabajo al público, no baja de 4 meses para poder, o sea que hay que estar trabajando, ensayando y corrigiendo para que el actor tenga esa capacidad de persuasión y que tenga el público que si él se mueve para acá, lo mueve para acá, y si se mueve para acá, lo mueve para acá, y eso es. Ese es el verdadero trabajo del actor.
¿verdad? Una obra teatral, tantito, la presentaba por lo menos una vez a los 4 meses. ¿O cómo eran presentadas las Había que obras? prepararla, digamos, cuando ya estaba lista, dependía el tiempo, ¿verdad? Que se llevara, porque dependía el tiempo, entonces ya estaba lista, entonces ya la poníamos en escena, ¿verdad? Y de ahí, pues, eso que hicimos en el cine, casi todo lo manejé con el grupo de la escuela. Lo del círculo ya era otro tipo de, ¿verdad? Ya en el círculo habían personas mayores, habían personas que trabajaban en el banco, que trabajaban en la Casa de la Cultura, Freddy Ferrufino, por ejemplo, y Marcos, Tulio, todo eso, ¿verdad? Hay una cantidad de gente que pasó. Ese grupo del círculo fue el que traje yo aquí a Choluteca. Y como en Choluteca no había nada de eso, impresionó. Y los sacerdotes que me habían, con los que yo había contactado la primera vez, me solicitaron que viniera de nuevo. Y vine con ellos de nuevo. Cuando yo vine aquí, pues ya tenía un espacio para poder hacer el teatro en Choluteca, porque los sacerdotes ya me conocían y me dieron a mí una iglesia que se llama la Iglesia La Merced, que estaba convertida en un pequeño teatro con butacas, con escenario y todo, ¿verdad? Y entonces allí formé, un 6 de junio de 1983, formé el grupo de teatro de Choluteca, ¿verdad? Y ese grupo de teatro fue historia a nivel de Honduras, ¿verdad? Fuimos a participar en el Círculo Teatral San Pedrano, que ese es un lugar en San Pedro Sula que solo es para cosas de teatro y cosas artísticas. De arte. Sí. Entonces, éramos 36 grupos participando. La cuestión es que el único grupo que llegó a filmar el Canal 6 de San Pedro Sula fue el grupo de Choluteca. Y cuando terminamos de hacer la presentación, se me abarrotó el escenario de gente haciendo preguntas, porque los catedráticos de la universidad habían asignado aún unos cursos para que fueran y que investigaran sobre la obra. La obra que estuvimos presentando se llama Edipo Rey. Y entonces, como es una obra clásica, pues, ¿verdad? Entonces, hasta el canal de televisión y todo eso, ¿verdad? Algo característico de ahí fue que en esa reunión de teatros, de grupos de teatro, nos reunimos 3 Titos, ¿verdad? Uno se llamaba Tito Estrada, otro Tito Ochoa y yo, Tito Guzmán. Los 3 teníamos grupos de teatro. 3 tocayos. 3 tocayos. Lo mismo. Dato curioso. Entonces estuvimos ahí y este grupo fue historia, ¿verdad? Así como yo traje de allá para acá, también llevé de aquí para allá. Estuvimos en Gotera, en Santa Rosa, en La Unión, en San Simón, en varios lugares estuvimos con el grupo de aquí allá. Ahora entiendo. Pero veamos, yo escribí muchas obras, ¿verdad? Escribí muchas obras y una de las que yo hice se llama El Soldado Chiripa. Soldado Chiripa, esa es. El Soldado Chiripa es una de las obras que yo hice y esa obra fue impacto. Aquí tuvimos que cerrar las rejas del cine, así como las que están en la entrada del cine Morazán, pero en la mera entrada, la acera. Sí. Así eran las del cine Rec. Las tuvimos que cerrar porque ya no podíamos dejar entrar a nadie porque ya estaba súper abarrotado el cine Rec por esa obra. Pero yo traía siempre, por ejemplo, a Giancarlo yo lo traje varias veces a presentarlo aquí. Cuando estaba de moda creo que bailaba de Perito, ¿cómo se llamaba? No, Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso, yo hice publicidad sobre eso y la gente gozó con ese, ¿verdad? El que lo hizo ya se me estaba rajando, no le digo, yo aquí te tengo el pelito ya listo, hecho, solo porque te lo pongas, y se lo metí, lo puse ahí, y así. El teatro en Choluteca, cuando yo vine, nadie daba un centavo por el teatro,
porque el problema es que lo que venían a presentar eran obras de teatro universitarios, y esas obras ellos casi siempre son contra el gobierno y utilizan muchas palabras soez, y entonces a la gente eso no le agrada, pues no le bombardea la mente. Entonces nosotros entramos aquí y por eso después aquí fuimos a historia, ¿verdad? En esto. ¿verdad? Sin embargo, el Soldado Chiripa es una parodia. Sí. Cuéntenos un poquito del Soldado Chiripa. Fue muy famosa, por cierto. Que por cierto fue muy famosa. Sí, yo la hice allá en Gotera también, porque después que regresé a Gotera, ¿verdad? Ajá. El Soldado Chiripa es una obra que está encaminada en aquella época en que reclutaban a los muchachos, ¿verdad? Entonces, la obra tenía un mensaje para los oficiales del ejército, pero como era tan cómica, se las fuimos a presentar a los meros batallones aquí, y a los coroneles se quedaban diciéndole al más dundo que tenían de los batallones: ¡Soldado Chiripa, vení para acá! y el mensaje era para el coronel y para los oficiales, no era para los soldados. Pero ellos no agarraban la onda. Era una parodia. Era para ellos. Entonces, eso. Pero también escribimos, por ejemplo, una que se llama Noche Tenebrosa, que presentamos allá en el Círculo Teatral, muy bonita. Otra que presentamos que se llamaba La Isla de las Mujeres, muy buena, ¿verdad? Fíjense que una cosa pasó aquí. Una irlandesa había venido aquí a Choluteca y ella era bailarina de tap. Era bailarina de tap. Y llegó ahí al grupo de teatro, porque el que le gusta el arte siempre anda buscando dónde está el arte. A dónde expresarlo. Sí. Y entonces el esposo de ella era un ingeniero en zootecnia, o sea, en agua, ¿verdad? Era alemán, el esposo de ella. Pero ¿qué sucede? Sucede que ella se incorpora y ella no hablaba muy bien el español. Y dice: yo quiero participar en esa obra. Y entonces ella tenía que entrar en una escena, era una comedia también, ¿verdad? Y ella tenía que decir cosquillita, y ella decía quisquillita, quisquillita, porque ella no podía hablar muy bien el español. Hice participar allá en el círculo estudiantil, hice participar a un japonés en la misma Isla de las Mujeres. Wow. A un japonés que estaba ahí haciendo su servicio social ahí lo hice participar también, y casualidad que en la misma hora lo hice participar. Bueno, en esto del teatro, pues como les digo, es algo muy bonito, muy bueno, y cuando uno lo vive, pues es algo que lo saca ¿verdad? Y lo hace a uno vivir otras vidas, entonces uno vive feliz porque no se está metiendo en tantos rollos que hay en el ambiente, ¿verdad? Sino que está en su propio mundo. Luego, después regresé a Gotera. En el 2001 me fui a Gotera porque mis hijos querían estudiar en la UNIVO, y entonces me regresé a Gotera. Allá por el 2004, bueno, desde que llegué a Gotera, yo les fui a solicitar a Carlos Gómez el centro social, y ahí formé el grupo de nuevo en Gotera. Y estando ahí, me volvieron a llamar del círculo estudiantil, y entonces volví a ir a trabajar con el círculo estudiantil. Ahí hay todavía, por ahí creo que tiene de ver una foto del último, que por cierto está saliendo en las pantallas de los amigos. El último grupo que yo dejé ya, de los que formé, ahí en Gotera, el 2000 hasta el 2009. Del 2004 al 2009 estuve trabajando en el círculo estudiantil. CID Juvenil. El CID Juvenil se llamaba después, ¿verdad? Entonces ahí estuve trabajando con la Secretaría de la Juventud. Luego, pues, empecé a trabajar con la medicina natural. Muy bien.
Y cuando empecé a trabajar con la medicina natural, pues yo dije, bueno, si voy a trabajar con la medicina natural, tengo que saber algo de medicina natural, porque ¿cómo le voy a vender a la gente algo si yo no sé qué es? Sí, de hecho, don Tito, cambiando un poco el giro de la entrevista, nosotros sabemos que también fue un pionero de la música en el sentido de vender el material discográfico o también los cassettes. Cuéntenos acerca de ese emprendimiento, cómo fue que nació, o no sé, ¿no es? No sin antes recordarle a los amigos que nos están viendo a través de un dispositivo móvil, de las cámaras, recordarle que nos den like. Yo sé que así como nosotros estamos disfrutando de esta entrevista muy amena con don Tito Guzmán, espero que también ustedes atrás de cámaras lo estén disfrutando y les esté desbloqueando recuerdos muy bonitos de épocas doradas de San Francisco Gotera y Choluteca, Honduras. Así es que solo le pedimos de favorcito para suscríbanse, es algo tan fácil, no pagan nada, simplemente nos ayudan a crecer a nosotros como el programa de Sábado Podcast. Así es que háganos el favor, denos like en estos momentos, suscríbanse, que nada cuesta. Y continuamos ahora con don Tito Guzmán. Don Tito, háblenos un poco de los discos LP. Bueno, miren, como siempre he sido una de las personas que voy pensando en qué puedo hacer más para no estar estancado, pues siempre he tenido esa cuestión de que no puedo estar en algo solo ahí y nada. Entonces, se me ocurrió poner una venta de discos en Gotera, ¿verdad? Y entonces me fui para San Salvador, me fui allá, hubo amigos con unos distribuidores de música, pero así en las ventas de discos, sí. Ellos solo me daban un porcentaje, pero yo dije, bueno, así comienzo. Y empecé con eso, ¿verdad? Y había una compañera que trabajaba en el hospital que era la jefe de enfermeras graduadas, que tenía alquilado una casa ahí en el mero centro, en el Calvario. Y entonces le digo, mire, ¿por qué no me da un espacio? Sí, me dijo, me dio un pequeño espacio y ahí puse la venta de discos. Pero como yo no lo podía atender, entonces tenía que buscar a alguien. Encontré a Juan Fernández, ¿verdad? Que ustedes saben cómo le dicen. No. Sí, pero se puede, saludos a don Juan. Ajá. Continuamos, don Juan. Entonces, él tenía un tío que le decían Cuchilla, por eso. Cuchilla. Sí, don Juancito, sí. Por cierto, creo que don Juancito tiene una disco actualmente. Sí, por eso, esa fue la historia, y ahí él fue agarrando también todo eso, y ahí empezó también lo de él. Entonces pusimos el negocio y ahí ya después pues vendíamos. Luego ya contacté a Dideca, que era una casa que ya distribuía la música desde Guatemala, ¿verdad? Y que era la distribuidora de Guatemala, y entonces ya empecé a comprar ya ahí. Pero ya cuando se vino el problema de la guerra, pues todo eso se fue afectando y todo eso ya nos vino a dar cierto problema. Y así fue como, ¿verdad? Y luego eso me sirvió a mí para poderme venir a Choluteca a trabajar con la música también. Que por cierto, en Choluteca ya más o menos anduvimos haciendo un sondeo. Usted fue un referente de la música en la zona sur de Choluteca. Sí. De hecho, don Tito, como les digo a ustedes, amigos, así como el teatro fue algo revolucionario en Gotera, el tema de la música, de la venta de discos LP, sí. Aquí en la zona sur de Choluteca, don Tito es un referente. Sí. El referente es que... ¿Cómo se llamaba, don Tito? Disco Centro Sur. El corazón musical de la zona sur. Ufa. Eso. El corazón musical. ¿Y por qué corazón, don Tito? Porque siempre la medicina para el corazón. Ajá, o sea, lo que alimenta el alma es la música. Okay. Entonces por eso se llamaba el corazón musical. Cuénteme, don Tito, ¿cómo es que usted inició o trajo los discos de El Salvador para acá? Eso fue un fracaso para mí en eso, porque yo empecé a traer música, o sea, Juan me empezó a traer música y me las venía a dejar donde mi hermana, yo adelantando, ¿verdad?
El problema es que la música de El Salvador no es la misma que escuchan en Honduras. Entonces tuve un cierto problema para poder, ¿verdad? Pero después fui buscando también allá, y me iba a Tegucigalpa a buscar. Hice lo mismo que hice en El Salvador. Empecé con la gente que vendía, que tenía venta de discos, pues. Ahí en Tegucigalpa eran grandes, ¿verdad? Las ventas de discos. Y me daban porcentaje porque no había muchas casas distribuidoras de música. ¿Verdad? Entonces, hasta que llegó una que se llama Indica, que es de Costa Rica, y entonces yo llegué a visitar el promotor y me dice, no, es que nosotros no tenemos nombre, pero tráela, y eso te va a servir a vos. Y ahí lo convencí y ahí empecé a comprarle también a él ya directamente. Así hice con el también al mismo tiempo y monté un programa de radio aquí en Radio Paz, ¿verdad? Radio Guaya, sí, aquí en Choluteca. Circuito cerrado. No, radio. Radio. Lo oían hasta allá en San Simón. Wow. Vale. Entonces, ese programa de radio se llamaba Infantiladas. ¿Por qué yo puse un programa infantil? Porque todas las emisoras que había en Choluteca, ninguna tenía un programa que alimentara los ánimos de los niños. Entonces yo le puse Infantiladas, ¿verdad? Y ese programa duró 19 años. Qué interesante. No tenía patrocinadores. Honoren también. Honoren también. Honoren el deporte. Y yo tenía a veces que comprar los regalos para el Día de la Madre porque los niños me mandaban cartitas para que les regalara para las madres de ellos. Wow. ¿Ya? Pero durante 19 años mantuve Infantiladas. Un programa grande para la gente pequeña. Interesante. Muy bonito el eslogan. Un programa grande para la gente pequeña. Qué interesante. De hecho, admiro la trayectoria de Don Tito, cómo él a través del arte pudo expresar muchísimas emociones, a través del arte pudo formar generaciones, a través del arte pudo conectar con ciertos sectores importantes de una sociedad, ¿no es? Y es una de las razones por las que estamos hoy este día haciendo el podcast acá en Choluteca, Honduras. Don Tito, en este punto de la entrevista nos encantaría poderle hacer unas preguntas rápidas. Muy bien. Que usted nos conteste en una o dos palabras sobre la pregunta que le hagamos. Bueno. En este caso, pues la primera pregunta sería, ¿qué nos diría acerca de la música? Parte de la historia de mi vida. Y si yo le pregunto a usted, Don Tito, Cine Rex. El Cine Rex, también algo histórico, tanto con mi primer trabajo como empleado y también como uno de los lugares donde pude desarrollar el arte dramático. La iglesia de la Merced, Don Tito. Es el teatrito donde vine a iniciar el grupo de teatro aquí en Choluteca. Y si yo le menciono a usted, Don Tito, cuando yo le digo Gotera, ¿qué se le viene a la mente? El pueblo donde yo me crié, el pueblo donde están, digamos, realmente mis raíces, el pueblo que está siempre en mi mente. Okay. ¿Y Choluteca? Choluteca es parte de mi historia, pero no es el corazón no es mi corazón, está siempre Qué lindo. allá donde están mis raíces. Muy bien. Muy lindo. Bueno, vamos a continuar, Noé, con la entrevista de hoy. Y pues ya nos comentó la parte de teatral, la parte musical, la parte expresiva del arte. También ya nos comentó acerca de la música, cómo es que nace ese emprendimiento. Y qué interesante, o sea, lo mencionaba algunos nombres como El Soldado Chiripa, Infantilada, un programa grande para gente pequeña. Pero también Desahogo Podcast, tú sabes pues que nuestra columna vertebral se basa en el emprendimiento y cómo la gente tiene este valor que necesitamos de la figura de Don Tito para que nos pueda a nosotros hacer conciencia de trasladar el valor del trabajo a las nuevas generaciones. Y imagínate que nos dice que trabajaba
de 7 a 3 en un lugar, de 3 de la tarde a 5 en otro lugar y de 6 a 8 en otro lugar. O sea, eso es una cosa de admirar. Y por lo tanto, en este punto, nos encantaría saber, don Tito, ¿qué fue lo que a usted lo hizo emigrar acá a Choluteca, Honduras, y erradicarse ya lo decía, por 4 décadas? Bueno, me tuve que venir de mi país, no de mi pueblo, al que yo siempre guardo en mi corazón, porque pues habían amenazas de muerte. Habían amenazas de muerte. El estar uno en el centro, o sea, le decía a él que una vez un amigo me dijo a mí, ¿y vos qué vas a hacer grande? Y yo le dije, ¿qué voy a hacer? No sé, porque somos tan pobres que no podemos saber qué nos viene, ¿verdad? Más adelante. Pero yo te puedo decir, le dije a él, lo que yo no quiero ser. Y entonces me dice él, ¿qué no quieres ser? Yo no quiero ser militar, no me gusta lo militar. La milicia. Yo no quiero ser político, no me gusta eso. Yo no quiero ser religioso y yo no quiero ser fanático. Y lo he cumplido y me ha servido más que a saber qué, porque he vivido una vida feliz. ¿Verdad? Eso, 4 cosas, yo no las albergo en mi mente ni en mi corazón. No existen para mí el militarismo, la política y todo. Muchas veces me quisieron meter a la política. Óscar Martínez, cuando fue diputado, me quiso meter a la política. El doctor Candelario Sosa me quiso meter a la política. Y así varios que se lo enamoraban a usted, pero yo realmente no. Bueno, eso no. Entonces yo por eso creo que lo mejor es vivir uno, para vivir en paz, no darle importancia a eso. Entonces por eso yo le decía a él, si me preguntan por un deportista o un jugador, yo no le puedo dar referencia porque no me interesa. Qué bueno. Don Tito, bueno, inclusive actualmente me vine por lo que ya les dije, porque había problemas de que podía peligrar mi vida, ¿verdad? Eran amenazas. A 3 meses de que me dieran mi carnet de docente, me tuve que venir porque valía más mi vida que el carnet de docente, claro. ¿Verdad? Entonces lo dejé. En esa universidad estaba Chevo, Marcos Tulio, Freddy Ferrufino, esos eran mis compañeros de universidad ahí en San Miguel. Okay. Don Tito, actualmente usted labora en lo que es la medicina natural o alternativa, como muchos la conocen. Sí. Pero, ¿cómo don Tito Guzmán llega a la medicina? Y fíjese que usted es una persona de que las cosas, cuando las hace de corazón y le resultan. Porque yo soy, bueno, y valga ahí la redundancia y todo lo que quiera decir, yo soy referente de que usted en el ámbito de la medicina natural es más que bueno, es buenísimo. De hecho, don Tito actualmente trabaja, tiene un establecimiento, vende medicina y creo que da consulta también, sí. Si no me equivoco. Y personalmente yo doy fe de lo bueno que es él y lo bueno que son los productos que él vende de medicina natural. Pero don Tito, yo quisiera saber cómo don Tito llega a la medicina natural. Cuando yo estoy vendiendo música y empieza a deteriorarse la industria musical y empiezan a salir los CD y después ya se va, también los CD ya van ahí como tendiendo a desaparecer, la gerente de Sony Music allá en Tegucigalpa me dice, don Tito, este negocio se acabó. Yo tengo una cuestión que me han ofrecido. Si usted le entra, yo le entro. ¿Qué es? Le digo, medicina natural. Entrémosle. Y le entramos. Entonces empecé a vender medicina natural, pero entonces yo pensé, bueno, y si voy a vender medicina natural, tengo que saber de medicina, porque si no sé, que voy a estar ofreciéndole a la gente sin saber qué es lo que le estoy ofreciendo. Entonces vino también otra salvadoreña que se llama Celina,
que tiene aquí una venta de medicina también en todo Honduras, y ella llegó y yo le dije, mira Celina, ¿por qué no me das un poco de tu producto, verdad? Y mira, sí, me dijo, no hay problema, y ella también. Entonces, después le digo, mira Celina, ¿y no tenés un médico naturópata que me pueda venir? No, eso no, pero allá un día me dice, un sábado, porque yo me iba para Gotera los fines de semana y pasaba aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado me iba para Gotera. Así tuve un tiempo. Venía llegando de regreso cuando me cayó la llamada y me dice, ya le tengo un médico. Bueno, vino el señor y a ese señor fue que yo le pregunté, ¿y usted dónde aprendió medicina natural? Y ya me dijo, en tal lugar. Llegué a Ever estaba estudiando en la Univo y llegué a Ever y fuimos y estaban en un hall de un hotel. Pero de repente se desaparecieron y cuando fuimos a buscarlos no lo hallamos. Entonces desaparecieron. Y ahí entonces viene el señor y le digo, fíjese que me fui a buscar ahí y no me dices que ella tiene su lugar, su local propio. ¿A dónde está? En tal parte. Entonces yo me fui. San Salvador. A San Salvador. Y allá estudiando medicina natural me fui a matricular. Se llama Aquimaes. La escuela de medicina. Estudié 4 años y medio. Una carrera prácticamente una licenciatura. Entonces, ¿por qué? Porque eso era lo que yo iba a hacer. No podía estar haciendo algo que no sabía cómo le iba a hacer. Entonces, cuando estaba estudiando viene mi hija Imelda, ¿verdad? Y dice mi hija Imelda, papá, llega una enfermera que le había comprado un reloj a mi hija. Nosotros teníamos un establecimiento allí enfrente de donde Ramiro, una casa de 2 plantas que era de Niamanda González. En el centro. Sí. Entonces, y llega la enfermera y le dice a mi hija, miren Imelda, que este reloj me salió malo, y cuando lo agarran, echa chispas al reloj. Y va a caer por ahí el reloj. Y entonces le digo yo a mi hija, tenés un problema vos con eso, te voy a llevar este sábado que vaya a la escuela para ver. Llegamos a la escuela y estaba un doctor que era panameño, un naturópata. Y le digo, mira doctor, fíjate que a mi hija le pasa esto. Me dice, sí, algo que ustedes pueden creer que es irreal, pero real. Me da un lapicero de esos y me dice que lo ponga aquí y que yo cierre los dedos aquí. Y él me quiere abrir y no abre. Me dice que lo vaya poniendo por otro lado, en el corazón, en el estómago, aquí al lado, y cuando se lo pongo en el hígado, me ponérselo ahí en el vientre, no. Ponerse en la rodilla, no abre. Ponérselo otra vez en el hígado, no. Me abrió. Tiene un bloqueo energético esta muchacha. Ya. Y le digo yo, doctor, le digo, es que mi hija es operada de la vesícula. Y entonces, no jodas, así, no jodas, cabrón, me dijo el doctor. Vos lo que querés es saber si sé o no sé. No, que no, realmente no me acordaba que ella era operada. Y le dio a mi hija 2 bolsitas de plantas para que hiciera té. Y le dijo, ¿se quiere curar de eso? Todos los días váyase, quítese los zapatos, camine descalza en la tierra, y si hay un árbol, abrácelo. Para que se descargue la energía. Sí. Buenísima técnica. Y terapia alternativa. Y entonces lo hizo mi hija, y ahí se enamoró mi hija de la medicina natural y empezó a ir conmigo a la escuela hasta que se graduó. Hasta que se graduó conmigo, ¿verdad? Entonces, claro, el médico que no sigue buscando información para crecer, se estanca. Yo todos los días estoy buscando información para crecer. Todos los días. Entonces, ayer me llama mi hijo y me dice, mire papá, yo ya tengo mi propia técnica de cómo hacer la quiropraxia y me está dando resultados excelentes. Yo ya tengo mi propia técnica, cómo es que voy a atender al paciente para que el paciente se cure y va a ser excelente. Y así fue, y así es como ha ido creciendo. Y ustedes vieron ahí más o menos hay un poco de producto y ahí.
y ahí tengo mi pequeño consultorio y ahí estoy haciendo mi vida, tranquilo. Qué bonito. Qué interesante. La verdad que usted es multifacético y la verdad que cada faceta de su vida, don Tito, la ha hecho muy bien. Otra de las cosas es que tengo hijos y todos son sanos. Aún mis hijos varones, ninguno ha agarrado un cigarro para fumar. Ninguno. Y son 4 varones, ¿verdad? Son 3 varones. Y las hembras pues también son sanas, ¿verdad? ¿Qué sirve para eso? Solo predica con el ejemplo. Sencillo. Solo predica con el Es ejemplo. que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Sí. Y es prueba de ello de lo que don Tito está diciendo. Y por cierto, conocemos a los hijos de él, a los hermanos de nuestro queridísimo colega, el licenciado Ever Guzmán, que siempre está detrás de cámara haciendo la malla, ¿no es? Y sabemos pues que ellos son muy emprendedores. Saludos a todos ellos. Conocemos de sus emprendimientos en San Francisco Gotera. Muy buenos. Y pues saludes a todos ellos. Aquí pues su papá nos está compartiendo su historia de vida, que para nosotros como equipo de Sabor Podcast es muy importante, don Tito, esto que estamos haciendo hoy, este día, porque usted es una pieza clave, como lo decía Noé, de la historia de San Francisco Gotera y que se ha montado en diferentes rubros. Y me gustaría también a los amigos que nos están viendo a través de las plataformas, si tienen saludos, Preguntas. alguna pregunta, duda que le quisieran hacer a don Tito. ¿O qué recuerdo les desbloqueó? O qué recuerdo les desbloqueó. No sé, a ver si hay saludos o interactuar con ustedes. Sí, tenemos un par de saludos. Tenemos al licenciado Marvin Rodríguez, que siempre está pendiente de nuestra transmisión, ¿verdad? Saludos, Marvin. Sí. Placer, mi hermano. Nos dice, saludos a don Tito, pionero en la venta de cassette en la zona sur, específicamente en Choluteca, en la esquina, dice. Él se acuerda cuando estaba el negocio en la esquina. También tenemos a Alfredo Hernández. Recuerdo a don Tito cuando daba clases de teatro en el ex círculo estudiantil, dice. Sí. También Marvin nos vuelve a comentar y nos dice una persona muy conocida en nuestro pueblo San Francisco Gotera, donde vivió por años. Flora Ordóñez, ella es de aquí de Choluteca. Saludos. Y Saludos, niña Flora. nos dice, lo vi actuar como Cantinflas, excelente actor, saludos, dice. Ya te lo imaginas con los bigotitos así. No, pero mira, qué bueno, porque, o sea, ese saludo, si vos ves, es se desbloqueó un recuerdo. Sí, tengo a alguien, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque a veces en Facebook ponen unos nombres, ¿verdad? Voy a intentar, dice Babana Kevalan Nelson, dice. Dice, saludos mis estimados amigos, les saluda el Vegas, Nelson Vegas. Nelson Vega. El mozote, sí. Nelson Vega. Sería bueno que nos dijera también qué significa, ¿verdad? Porque la primera parte de su nombre en Facebook está bien complicada de pronunciar. Por cierto, Nelson Vega es músico y nos acompañó en el podcast con Darwin y su chanchona. Sí. Así que saludos, Nelson Vega, un abrazo para ti hasta el mozote, mi hermano. Tenemos a Flori Sosa que nos manda saludos también. Saludos, Flori. Tenemos a Gabriel Guzmán, Gabriel Guzca. Saludos a Tito Guzmán, muchas bendiciones para toda la familia, dice. Es tío, ¿verdad? Es tío. Es primo de don primo, Tito. sí. Sí. Es parte de los actores. Sí, es parte de los actores allá en grupo en San Francisco Gotera. Tenemos a Asael Martínez, que siempre nos mira desde España. Y saludos a él. Hoy me desvelé esperando este podcast, dice. Gracias. Recuerden que España son 7 u 8 horas De diferencia, ¿verdad? Tenemos a Uri Velázquez. Ya sabe quién es, don Tito ya sabe quién es, ¿verdad? Dice, mi admiración para don Tito. Felicidades, excelente programa. Gracias, Uri. Un saludo para vos y para toda tu familia, que un amigo de infancia, así como el invitado que tuvimos ayer, ¿verdad? Un amigo de infancia. Ay, qué lindo. A Sael, pues ya le respondimos la pregunta de cómo fue por qué llegó de Gotera a Choluteca, ¿verdad? Fue por el tema de pues
Preservar su vida. Preservar su vida. Sí, Claudia Díaz, también esta es una persona que podríamos nosotros entrevistar aquí en Choluteca. Es una referente también aquí, tiene una clínica muy conocida ahorita aquí. Bueno, contacte con nosotros a través de un Me gustaría que nos brindara una buena entrevista, Claudia. Es una amiga de infancia, pero de esas amigas Y una actriz. y es una actriz, estuvo en el grupo de teatro muy buena actriz. Ella nos dice, andamos en Choluteca, nos puede escribir en privado, si gusta podemos hablar mañana. sí, para también coordinar tenemos, una entrevista. ella nos dice, saludos Don Tito, qué gran orgullo para Choluteca, especialmente con la juventud. Ella llegó desde muy pequeña al grupo de teatro, por eso ella dice de la juventud. Glenda Sosa nos dice, bonito programa. Y pues dice que Don Tito todavía sigue en Navidad. Aquí sigue la Navidad. Claro. En Choluteca todo es Navidad, todo es la vida. Todo es fiesta. Claudia siempre nos dice felicidades a Don Tito y su familia. Doña Neri ha sido una parte muy importante en la fomentación del arte y sus hijos también. Comentarles que como esto era ad honorem, ¿verdad? Pues los hijos y toda la familia, tíos, primos, todos nos involucramos para que la presentación en el Cine Rex en Choluteca saliera de la mejor manera posible. Wow. Y aparte todos los amigos, ¿verdad? De las radios, Pastrana, no sé si lo recuerda, papá. Los locutores de las emisoras. Los locutores de las emisoras nos daban la oportunidad de poder anunciarse gratis. Wow. Y muchas veces ellos eran los presentadores en las presentaciones que hacíamos, ellos eran los animadores. los animadores, sí. Sí. Juan Raúl nos tiene Juan Raúl González nos tiene una pregunta aquí, nos dice, Noé, hágale saber a Don Tito si recuerda a don Alfredo Romero. Don Tito. Alfredo Romero, empleado del Círculo Estudiantil. Sí, Alfredo González. Mi tío, Ajá. por cierto. Alfredo González. Sí, Es mi tío. un gran Alfredo. amigo Alfredo González, es el papá de Alfredo, que fue alcalde. Sí, correctamente. Sí. Ah, ok. Sí, Alfredo. Por cierto, le mando saludos a toda la familia. Pues ahí está. Silvia Gómez Guzmán, Ajá. Ian, dice saludos a Don Tito desde Gotera, dice. Saludos. Azael dice, una crack esa niña Imelda, dice. Me ruca. Walter Argueta dice, saludos a Don Tito desde San Francisco, Gotera. Vilma Sosa también manda saludos. Sí, amigo. Dalia Martínez, orgullosa de usted, papá, gran ejemplo, lo amo, dice. Wow. Sí, Silvia dice, el mero heredero de la familia de artistas, dice. Sí. Y Azael dice, yo no pasé por las ardillas, dice. Supongo que era una obra de teatro. No, es una fonomía. Hasta ahí los saludos. Ah, ok, gracias, Ever. Gracias, Ever. Explica ahí lo de las ardillitas. Sí, las ardillitas es también una comedia, ¿verdad? Es de un trío mexicano que se hacían muchas canciones con comedia y como burlescas infantil. También, eran infantiles, ¿verdad? Participaba Kiko también, ¿verdad? Con ellos a veces y hacían bastante. Él las ha presentado allá en el cine ahorita, ¿verdad? Aquí era la mayor parte de cipotes pequeños les gustaba participar en eso, La ardillita. en las ardillitas. Don Tito, hay un espectador que es muy amigo del canal y nos puede contar alguna anécdota, porque me llamó la atención la anécdota que acaba de contar de Bravo León. Bravo León fue parte Del su grupo de elenco. teatro, sí. Pues así rapidito, solo para mandarle saludos a Bravo León. ¿Se acuerda de alguna anécdota de Bravo León? ¿O cómo Sí. era Bravo León? Sí, yo recuerdo que una vez yo lo mandé a Bravo León con Roberto y con Noldo Lazo Ajá. y Roberto apellido, para Huateca, porque una profesora me había pedido una colaboración con los alumnos de la Escuela Unificada. De teatro. Sí, con los alumnos de teatro de la Escuela Unificada. Entonces, Bravo León tenía el pelo un poco larguito hasta aquí por los hombros.
Y cuando iban en el camino apareció la guardia porque ya estaba fea la situación. Y ahí lo bajó en un retén, ¿verdad? Bajaron a todos. Y el que andaba ahí, pues era uno de los que más la gente ya no quería. Era muy buen amigo mío, cipote y todo, pero ya después, como se metió a la guardia y como tenía que defender sus cosas, ¿verdad? Entonces lo bajaron ahí y entonces le dijo Agustín Flores Mata, se llamaba el sargento, ¿verdad? Andá, le dijo, agarrar el yatagán y le cortás el pelo a ese que era a Bravo León. Y entonces ya lo llevaba allá y entonces le dice, no, le dicen nosotros, ¿verdad? Beto Machado, le dice Roberto Machado, no, y es que nosotros vamos a hacer una presentación a Huateca. ¿Y qué es esto? Una presentación que venimos de la escuela unificada. ¿Y quién lo manda eso? Tito Guzmán. Ah, Tito Guzmán, sí. Ya no le cortó el pelo, sino que le dijo a Bravo León, cortate el pelo, Cortate el pelo, cabezón. No. Ahí le hubiera dicho a Bravo León. Saludos, Bravo León. Te queremos mucho. Te queremos, papá. Te agradecemos. Tú también fuiste parte de Sabor Podcast y se te está recordando con mucho cariño, ya que Don Tito pues tiene esta anécdota muy guardada y que hoy la está compartiendo con todos nosotros. Estamos desbloqueando recuerdos. Una de las fotos que mostró Ever ahí, él está haciendo. Ahora entendemos por qué Bravo León nos está quedando muchísimo más claro. Bueno, Don Tito, vamos a nuevamente hacerle preguntas rápidas para ir ya culminando la entrevista de este día, y pues nos gustaría saber que nos respondiera en una o dos frases qué se le viene a la mente a usted si yo le dijera discos LP. Un recuerdo de la historia musical en mi vida. Muy bien. Y de la música. Si yo le pregunto a usted, Don Tito, Cine Morazán. Cine Morazán es la historia de mi primer trabajo como empleado y también como una historia del arte dramático desarrollado ahí. Excelente. Don Avelino y Popo. Mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos. Carlos Manzano. Carlos Manzano es considerado para mí mi mejor amigo. Wow. Don Tito, y si yo le digo la familia Guzmán. La historia de mis raíces. Wow, qué interesante. Bueno. Si me preguntan a mí mi vida y cómo ha sido mi vida, yo he sido feliz. A pesar de todas las adversidades que me puedan haber prestado, he sido feliz. Y solo una cosa tengo de protestar. Ajá. ¿Verdad? Porque no soy religioso ni nada, pero si en realidad Dios existe, yo le diría a Dios, ¿por qué me quitaste a mi mamá cuando yo solo tenía 12 años? Y le diría, ¿verdad? Eso, ¿por qué me quitaste a mi mamá cuando yo solo tenía 12 años? Es lo único que me ha quedado a mí, ¿verdad? Es lo único que siento que no me ha agradado de la vida. Mi padre murió, pero mi padre murió de 102 años. Wow. Ya había vivido su vida, en cambio mi madre murió como de 35 años. Muy joven. Muy joven. Entonces, wow. por eso. Ahora, yo le preguntaría a usted, Don Tito, ya que mencionó eso. Uy, me movió todo el sistema. Si usted muriera y volviera a nacer, ¿qué cambiara de su vida? Nada. He sido feliz y no puedo cambiar nada. ¿Le gustaría tener exactamente la misma vida que tú? Exactamente la misma vida. Solo lo único que pediría es que me dejara Dios a mi madre por mucho más tiempo. Wow. Es lo único. Lo que todos siempre añoran. Eso es lo único que yo desearía si volviera a nacer y volviera a tener la misma historia de la vida. Pero con su mamá a la paz. Sí. Por más tiempo. Don Tito, ¿algún consejo que usted le pueda dar a los padres, a los jóvenes, a la gente que le guste la expresión, el arte, la música, a la gente que está queriendo emprender un negocio? ¿Qué consejos le podría dar usted a ellos, incluso a nosotros? ¿Qué nos podría decir? Bueno, mire,
para poder triunfar en la vida, uno en los negocios, lo que necesita es que sea ser uno constante, responsable, honesto, ¿verdad? Con las cosas. Voy a poner un ejemplo. Ahí llega algunas señoras y me dicen, mire, ¿no tiene algún medicamento que sirva para quitarle la borrachera a los bolos, para que dejen de tomar? Y yo le digo, sí, tengo uno, pero solo le va a servir si el que usted quiere que deje de tomar, él quiere dejar de tomar. Si él no quiere dejar de tomar, no se lo lleve, porque de escondidas no se lo va a poder dar. Y además de eso, yo no la quiero engañar. Le voy a vender el producto y no le va a servir. La idea o la intención mía es que usted se sienta satisfecha con lo que yo le doy. Y todo eso es lo mismo que hago con mis pacientes. Yo les digo, lo que yo quiero es que usted se sane, pero para eso usted tiene que cumplir con la... De hecho, yo llevo un tratamiento. Con el protocolo que se da para que... Ahora, la medicina, el problema que tenemos es... Vaya, lo decía Fran Suárez y lo dice un montón ahora, y lo puedo decir yo, y bueno, el problema es que a las farmacéuticas no les interesa que la gente se cure. A las farmacéuticas lo que les interesa es mantenerlo a usted comprando medicina toda la vida, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que les diagnostican diabetes. Oh, eso. ¿Verdad? Pongan atención, por favor. Hay personas que le diagnostican diabetes y no son diabéticos. ¿Saben qué es lo que pasa con esa persona? Que cuando tiene un problema emocional se le dispara el azúcar. Pero no es porque sea diabético, sino porque tiene un problema emocional en ese momento. Los médicos inmediatamente, porque se les subió el azúcar, ya los declaran diabéticos y les empiezan a meter pastillas de por vida. Cuando ya las pastillas no le pegan, le ponen otra más fuerte. Y cuando ya la otra más fuerte no le pega, les meten la insulina. Y cuando ya los miligramos de insulina que le van poniendo no le pegan, se los van subiendo. Y al final la gente termina ciega, porque la insulina va cubriendo una capa en la vista y la gente termina ciega. Fíjese que si los médicos fueran, como dije al principio, uno tiene que seguir estudiando, informándose, buscando, actualizando información fidedigna también, ¿verdad? Porque ahora en las redes hay tanta mentira que, ¿verdad? Hay que buscar. Pero eso, hay médicos que ya cuando salen de la universidad creen que ya con eso tienen. Les voy a contar una historia de la escuela de medicina. Miguel Serrano se llama, el señor es de Chalatenango. Dice el doctor, me dice, él, desde que yo llegué a la escuela, él me imaginó maestro a mí. Siempre él me decía maestro, y era doctor, ¿verdad? En medicina. Y entonces yo un día le pregunté, bueno, ¿y usted si es médico, por qué está estudiando medicina natural? Porque aquí viene engañado, maestro. Me dijo. ¿Cómo? Míreme. Cuando yo salí de médico, me mandé a hacer unas gabachas y yo como que era pavo real, ya me dice, con las gabachas y de repente puse un consultorio y allá había un lugar como a una media cuadra que ahí daban consulta y yo dije, bueno, pero porque ahí aquí mismo, yo que soy médico, va. Y llega y dice, ¿va a pasar consulta? Le dijo a la muchacha que estaba atendiendo, sí, dijo él. Se cambió la gabacha, se puso otra camisa. Ya, bien. Sí. Y entonces llegó. Mire, maestro, yo iba decidido a pasar consulta para ver qué era. Pero cuando entré al consultorio, maestro, ya no tuve valor de decirle al señor. Porque estaba un señor ahí, me dice, negrito, chaparrito, con una camisita de manta bordada con las manguitas hasta aquí, me dice. Y entonces dije que le dijo él, ajá, entonces, ¿cuál? No, mire, es que yo soy médico, y fíjese que yo... Ah, le dijo el señor de un solo, lo que querés es la clave. El secreto es el que venía a buscar vos, sí. Te lo voy a darle. Estudia medicina natural, le dijo el señor. ¿Qué? Que estudias medicina natural. No, hombre, le dijo.
Si me he estado quemando las pestañas 8 años y ahora usted me está mandando a estudiar medicina natural. Volver a hacer. Bueno, le dijo el señor, yo antes, hijo, era catedrático de la universidad y ahora aquí me estoy. Wow. Por eso estoy aquí, maestro. Porque así. Otro que lo hicieron aterrizar. Otro lo hicieron aterrizar. Entonces, ese es el problema. Hay algo que quiera Sí, decir. hay el saludo siempre. Y también quiero agradecer a Sael Martínez que nos ha enviado nuestras primeras 50 estrellas. Wow. Hasta aquí. Agradecemos a Sael. Blanca Juárez tiene saludes, amigo Santos Tito, dice Azael Martínez desde España, dice con la anécdota de Bravo León que salió diciendo, ¿y qué culpa tengo yo? Cuando por el pelo, ¿y qué culpa tengo yo? Ojalá no nos quiera cobrar Bravo León por usar sus frases icónicas. Sí, nos va a poner derechos de autor. Saludos, hermano. Sí. Margaret Guzmán Wendright nos dice, el teatro se queda en uno para siempre. Siempre hay un momento, ya sea en la familia, en el trabajo, eventos donde se pone en práctica el manejo del escenario y el hablar en público. Wow. Admiro la trayectoria de mi tío. Qué honor haber participado en su grupo de teatro. No te conocemos, mi hermano, pero qué Margaret. importante. Margaret. Margaret. Es Margaret, es mi sobrina. Bueno, no la conocemos, bueno, yo no la conozco personalmente, pero qué aporte más importante ha dado, porque sí lo aplicó el teatro a la vida. Qué buenísimo. Allá en Gotera estuvo ella en el teatro, ella estudió en el Ingo. En Lingo, sí. Ella vive actualmente en Choluteca. En Choluteca. Saludos, mi Margaret. También tenemos a Teresita de Funes. Nos dice, ese guardia era hijo de crianza, recordando la anécdota, ¿verdad? De crianza de tía Luisa. Sí. Era cosa seria. No sé si todavía vive. No, ya murió. Si todavía vive la tía. Bueno, eso nos comenta, ¿verdad? Sí, se llamaba Luisa Flores, la mamá, es que la mamá de él se murió y él quedó con el abuelo y lo crió la señora que se llamaba Luisa Flores. Ella tenía un comedor, se llamaba el comedor de las flores. ¿Saben a dónde? A donde yo puse el negocio de los discos. Ahí era ese comedor. Y que después cuando quitaron el comedor hicieron esa casa donde yo puse la venta. Okay. Bien, tenemos a Flora Ordóñez que nos dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que lo ha apoyado. Saludos a doña Neri. Neri, sí. Sí. A nivel Beliz, ya sabemos, ¿verdad? Ya. Un saludo a nivel Belis. Nos dice, saludos a los chicos de Desahogo Podcast, excelente entrevista. ¿Te ha portado bien, Neri? Aquí hablando cortito. Solo quiero poner ahí todos mis hijos, todos han actuado, todos. Y uno de los apoyos más grandes que yo he tenido, que se desvelaba para que las cosas salieran bien cuando íbamos a hacer una presentación de mi esposa, ¿verdad? Que ella siempre estaba pendiente. Yo a veces le decía, ¿por qué no buscamos una señora que nos... No, ella le gustaba hacerlo, ella para que quedara bien bonita los trajes, para que todo quedara... había necesidad de hacer unas orejas para las ardillitas, ella las hacía. Y bueno, era uno de los grandes apoyos para mí, ¿verdad? En la cuestión del teatro, ya aquí en Choluteca, pues ella, ¿verdad? Allá en El Salvador, pues no, ¿verdad? Era... Yo quisiera mandar un saludo a personas que yo recuerdo mucho del teatro, en este caso, por ejemplo, Carlos Cruz, un buen actor, el primer soldado chiripa que existió, muy buen actor, se fue a presentar allá a San Pedro también, ¿verdad? Sí. Fue un éxito allá, él fue el primero en presentar esa obra. A Ismael Calderón, otro personaje, otra persona, actores muy buenos y alguien que estaba también en esta parte técnica del teatro en ese momento, que hacía todo lo del sonido, Miguel Argueta. Todos ellos viven actualmente aquí en Choluteca. También a otro actor de comedia que se llama Ramón García.
un espectáculo verlo cuando actuaba en las comedias, era un espectáculo. Se robaba el show. Se robaba el show. Aquí en Choluteca son las que yo recuerdo mucho. Los hermanos Zavala. Sí, los hermanos Zavala. Hubo muchos aquí en Choluteca que eran muy buenos. También Rosita, Kelly. Rosita, Rosa Maribel Velázquez, Kelly Velázquez, Uri Velázquez, Darwin, Norman, una infinidad de actores. Bueno, Olga Lezama, que actualmente está en televisión, el diputado, bueno, el hermano, él no, ¿verdad? Pero ellos estuvieron, Sicri, es tanta gente que es una recuerdo. lista. Es una lista inmensa. Es difícil recordar. Inmensa. Había cantantes como Jonathan también, o sea, era un espectáculo completo lo que se hacía y era muy bonito. Muy lindo, épocas de oro, literalmente, Sí. épocas de Sí, oro. tenemos, dice Teresita Funes que dice, exacto, ayer era la casa de la tía Luisa, dice. Sí, Allí, a lo que dijo, no se equivocó, dice. sí. Ahí era la casa de ella. También Asael nos hace una pregunta, ¿se plantea a don Tito Guzmán volver a El Salvador? No puedo dar una respuesta. Sí. Sin comentarios, reservado para esa pregunta, ¿sabes? A pasarse. Tiene el corazón dividido ahorita, don Tito. Sí voy a El Salvador. Va, de vez Sí en voy, cuando. sí voy. Ok. Sí voy. Bien, Lo que- esos son los comentarios que tenemos por el Lo que momento. pasa es que, digamos, no me puedo ir con mi esposa, con mi hija, porque siempre tiene que haber Sí, alguien claro. cuidando el negocio. Y ella ahorita pues lo hizo porque ha venido un hermano de Estados Unidos y pues iban a reunir todos los hermanos. Ujú. Qué Entonces, bueno. ya. Bueno, qué bueno. Bueno, espero y se lo digo del corazón que hayan disfrutado esta entrevista. Y realmente esta entrevista surgió de ustedes, porque ustedes siempre cuando nos encontraban ahí en la calle o nos escribían, entrevisten a don Tito, vayan, entrevisten a don Tito. Entonces, darles las gracias, porque espero que así como nosotros disfrutamos esta entrevista, espero que ustedes también la hayan disfrutado y que les hayan desbloqueado muchos recuerdos de su linda infancia que tuvieron allá en San Francisco Gotera, como aquí en Choluteca. No sin antes recordarles que todo esto, y se lo digo así de corazón y de lo más humilde, todo esto del programa de Desahogo Podcast, todo eso, lo hacemos sin ningún ánimo de lucro y todo más. Sin embargo, estamos considerando el tema de los patrocinios, porque hay que ser sinceros, nosotros simplemente solo tenemos una computadora, un celular y las ganas de salir adelante. La buena voluntad. La buena voluntad. Entonces, les comento esto porque estamos considerando el tema de los patrocinios para crecer como programa y para llegar a más personas que ustedes nos sugieran. Entonces, gracias por acompañarnos y recuerdo de que mañana hay entrevista. Tenemos otra entrevista acá en ¿cómo se llama? En Choluteca. Solo que no sé con el tema del horario, no sé a qué hora va a ser, nosotros lo vamos a publicar, 1:30. pero trataríamos de hacerlo a la 1:30, por ahí. Más sin embargo, lo vamos a confirmar en las redes sociales. Así es que gracias, amigo don Tito, de parte del Desahogo Podcast, gracias por aceptarnos la entrevista. Y pues de mi parte, pues quedo más que satisfecho y agradecido el haberla entrevistado. Solo quiero pedirle perdón a algunos de mis integrantes de todos los grupos de teatro por no poder mencionar todos sus nombres y hacer un honor a algunos de mis compañeros de los grupos de teatro que ya fallecieron, ¿verdad? Como Armando Valenzuela, Marcos Tulio Reyes, Freddy Ferrufino, Jorge Pinel, Paco Paquito se llamaba, ¿verdad? Es uno de los que inició conmigo en el teatro en Gotera, ¿verdad? Palacios, Paco Palacios, es familiar de Neto Palacios, es hermano de Neto Palacios, el menor de todos ellos era Paquito Palacios. Él también ya falleció
Y pues, si hay algo otros que ya fallecieron, pero que tal vez no me haya dado cuenta. También, Sí. Oscar Zavala también, que falleció aquí en Choluteca, que también fue uno de los grandes del teatro en De los Choluteca. pilares del Sí. teatro. sí. También recordar que esto del teatro se mantiene muchas veces, por lo menos en nuestra familia. En el caso del nieto, pues alguien que ha seguido también un poco esos pasos. Samuel Guzmán hace muchos puntos artísticos en lo que es su escuela. Wow. Entonces, Lo él trae en la sangre. lo trae en la sangre. Ya son los ADN. Ya el artísticos. ADN, esa información la van traspasando de generación en generación. El más pequeñito de los nietos, de 6 años, fue Sebas. el presidente de su colegio, Ufa. de 6 años. Y usó una frase, dice, los pequeños también podemos dar pasos grandes. Ay, qué lindo. Qué lindo. Interesante. Muy lindo. David. Bueno, es así, queridos amigos que nos ven a través de este en vivo en las redes sociales. Y pues yo quisiera enviar un par de saludos, en este caso a Nivet, que siempre está pendiente. Saludos, corazón, te mando un gran abrazo, un gran beso. Y pues a las personas de la cancha de los sueños truncados, a don Melvin Díaz, a don Henry Díaz, a don Javier Sorto, al ingeniero David Díaz, a Julito Claro. Julito, un saludo, papá, para que veas que nosotros siempre te recordamos. A Niña Maristela, a Niña Lorena, en fin, a todos los que componen al equipo. Mañana empiezo la dieta de la cancha de los sueños truncados. Al licenciado Marvin, gracias por estar pendiente, Marvin. Te agradecemos mucho, Marvin. Deporte Blanco, ese Bravo León. Bravo León, brother, créeme lo que nosotros estamos de la mano. Y bueno, surgiste en la entrevista, papá, porque don Tito te trajo en sus mejores anécdotas. Y qué bueno que tú formaste parte también del arte, la cultura de San Francisco de Gotera. De hecho, Bravo León nos comentó que él anduvo vendiendo cassette. Alguna relación tuvo que haber habido aquí. Pero bueno, al licenciado, exacto, saludos padrino hasta San Miguel, Orlando Iglesias, saludos y gracias por estar fue pendiente parte del teatro de Desahogo. También fue parte. Sí. Wow, qué interesante. A mi padrino y colega don Orlando Martínez Iglesias le envío un gran saludo desde aquí de Choluteca y a todas las personas que están pendientes de nuestro proyecto, llevándole este tipo de entrevista de carácter psicoeducativo para que todos crezcamos en conocimiento y sobre todo transmitir ese valor del trabajo, del emprendimiento, y lo hacemos a través no de libros, sino de personas que son libros abiertos, en este caso con don Tito Guzmán, aquí en la bella ciudad de Choluteca, en Honduras. Y esperarlos, como lo decían mis colegas, para el día de mañana, Eric Ordóñez, ¿verdad? Empresario, que se nos viene una gran historia también de cómo han logrado ellos mantenerse a través de supermercados Monjarás y Monjarás. Interesante. Vamos a conocer la historia de ellos para aprender y que nosotros podamos ir creciendo a través de esa podcast. No me queda más que decirles, pues yo soy David Parada. Mi nombre es Héctor Noé. Y de parte del licenciado Ever Guzmán, que está detrás de cámaras y computadoras haciendo la magia, es así como damos por finalizado una edición especial en este viaje a Honduras. Desahogo sin Fronteras llega hasta aquí. Nos vemos mañana domingo. Ha sido un gustazo. Don Tito, un placer enorme. Don Tito, un gusto. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hacer grandes recuerdos. Un gusto. Nos vemos en la próxima. Chao, cuídense. Denle like. Bye. Suscríbanse. Compartan.